Vamos en la copia que tenemos de las Sagradas Escrituras a ese todavía capítulo primero de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer nuevamente el 27 y 28, que son los que vamos durante 2 o 3 semanas vamos a estar trabajando, pero para tener todo este contexto. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en su capítulo primero de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, versículos 27 y 28, dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Dios bendiga su palabra el día de hoy. La semana pasada estudiamos esa primera parte de este versículo 17 como una introducción para entender ese mensaje que seguía de en adelante el apóstol Pablo a los de Filipos, a sus amigos. Estudiamos dos palabras importantes que nos nutrieron la forma de entender cómo el Espíritu Santo estaba inspirando esta carta. Fueron las palabras comportéis y la palabra dignos. Recordemos sus significados. La palabra comportéis significa una manera de vivir, un estilo de vida, de comportamiento. Esta palabra griega se utiliza para describir el comportamiento de un ciudadano en sus responsabilidades públicas. Y la palabra digno significa tener el mismo peso o el mismo valor que otra cosa. El andar diario del cristiano debe ser tal que posea el mismo valor, la misma fuerza, la misma influencia, el mismo peso que el Evangelio de Cristo. Dos palabras importantes que necesitamos conocer muy bien, porque el mensaje del apóstol Pablo es contundente. Además también, como vimos en el orden de lo que íbamos a ver, también encontramos unas características, o podemos llamar actitudes, o podemos llamar aspectos del Evangelio, y que a la vez eran exhortaciones para ellos, o sea, para los de Filipos, y para nosotros hoy, o sea, para su iglesia. Ese primer punto es una exhortación a estar firmes, el segundo punto es una exhortación a combatir juntos, y una tercera que es una exhortación a que nunca nos intimiden, o sea, sin miedos, sin temor. Veamos ese primer punto, y hoy nos quedaremos en el primer punto porque también tiene un contenido muy especial. La palabra firme no puede uno pasar derecho por ella porque es tratada en la Sagrada Escritura en varias partes. Volvamos a repetirlo: solamente que os comportéis como es dignos del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ese oiga de vosotros. Miren, nuestro actuar tiene consecuencias. Y más si nosotros decimos que somos cristianos o que decimos que pertenecemos a una iglesia cristiana. Los ojos de las personas están siempre sobre nuestro actuar. Somos realmente, como lo hemos dicho muchas veces, somos personas públicas, y de ahí también se empata con esa palabra comportéis. O sea, van a hablar de nosotros. Alguien le va a decir algo de nosotros a otra persona o a otras personas. Y créanme, Pablo en varias epístolas ha tratado este tema, no solamente Pablo, sino también el autor de la carta a los Hebreos, que para muchos estudiosos es el mismo autor. Dejan muy en claro nuestro manejar, o sea, nuestro comportamiento visible. Y aquí entre paréntesis tenemos que decir que no solamente mi comportamiento visible o el invisible siempre está en la mira y en los ojos de Dios. Miren cómo dice Job 34:21, dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. El 22 dice: no hay tiniebla ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. El que hace la maldad, el que planea un crimen, el que hace un robo, que nadie se da cuenta, y él piensa que coronó, que nadie lo vio.
o el que está viendo cosas inmorales, o el que está mintiendo con una argucia tal, piensa que nadie lo va a descubrir, pero resulta que los ojos de Dios están sobre él, porque no hay nada que se esconda delante de él. Vamos a ver entonces lo que dice Pablo y este autor de los Hebreos sobre nuestro actuar. Dice Filipenses 1:10, ya hemos pasado por ahí, pero es importante recordar, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensibles, que no haya nadie que esté diciendo algo delicado sobre nosotros, llenos de frutos de justicia, obviamente que sea mentira, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En el capítulo 2 también de Filipenses habla sobre cómo debemos actuar, cómo debemos nosotros comportarnos, cómo debe ser nuestra firmeza. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay una fijación especial del apóstol Pablo por nuestro actuar, por nuestro caminar, y él pide firmeza, que no nos movamos del sitio donde estemos, de donde estemos parados. Ahorita vamos a ver claramente el significado de esta palabra para que entendamos qué les quería decir el apóstol Pablo. Dice Tito capítulo 2 versículo 12, dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la forma en que nosotros debemos actuar en este mundo, en este siglo. Y en la carta de Pablo a los Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una nube de testigos, nos están mirando, tenemos que despojarnos de todo ese peso y del pecado que es renuente en nosotros, para que la gente esté viendo personas diferentes, llenos de frutos de justicia, llenos de un comportamiento diferente. Eso en relación a que oiga de vosotros, él está diciendo, puede que yo vaya a verlos, puede que no, puede que me quede en prisión, puede que me maten más adelante, pero yo necesito que ustedes, todo lo que vengan y me cuenten de ustedes, tiene que ser en una armonía tal de ese evangelio de Jesucristo, como lo vimos la semana pasada. Ahora, oiga de vosotros que estáis firmes. Oiga de vosotros que estáis firmes. La Real Academia de la Lengua tiene muchas definiciones para la palabra firmes, de acuerdo a varios contextos. Pero tres de ellas para nosotros son importantes el día de hoy. Primero, dice, firme es estar estable, fuerte y que no se mueve ni vacila. Dos, que es entero, que es constante, que no se deja dominar ni abatir. Y hay un significado que es coloquial, pero que es muy interesante, y dice, estar en lo cierto, profesar opinión o doctrina segura. Digamos que este paquete de definiciones nos hacen entender que para el mundo que es firmes. Ahora, ¿cuál es el sentido que el Espíritu Santo le estaba dando a esta palabra? Si nos vamos al idioma original, dice, es en estar parado, es decir, en un sentido figurado es perseverar, y estar parado o recuperarse rápidamente. No quiere decir que yo nunca voy a pecar, eso es imposible, pero lo que sí significa estar firme es inmediatamente volverse a parar, volverse a recuperar rápidamente. Ese era el sentido que le estaba dando el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué les estaba diciendo Pablo más adelante? Pablo les estaba diciendo que permanezcan firmes, que permanezcan firmes. Miren, esto es una forma de vida. Es una actitud de vida, es una postura, y para Pablo la actitud que debe caracterizar a los creyentes que vivan su vida, que vivan una vida cristiana, es que sea con firmeza. Eso es lo que le está pidiendo el apóstol Pablo, y esto lo ha dicho él en varias cartas. Ya vamos a hacer el recorrido, pero para él era importante que lo que él estaba escuchando de afuera, de los que venían de visita, para hablarles no solamente de la iglesia de Filipos, sino también de otras iglesias. A uno le llegan comentarios de personas, a uno le llegan comentarios
de otros ministerios, a otros les llegan comentarios de otras iglesias. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, la gente recorre, la gente escucha, la gente habla de unas personas y otras. Ahora, Pablo le dijo también algo a los corintios, le dijo a los de Galacia, le dijo a los de Filipos, a los de Tesalónica y a los de Éfeso. Fue muy claro y reincidente en esta situación. Mire cómo les dice en 1 Corintios 16:13, dice, velad. O sea, velad es estad atentos, velad, estad firmes en la fe. Le dijo a los corintios, velad, estad firmes en la fe. A los de Galacia, en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya incluyó otras palabras agregándole esta palabra firmes para entender esa firmeza con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes en libertad. Hay una libertad que Cristo consiguió para nosotros, pero Él dice que estemos firmes en ella. En Filipenses 4, capítulo 1, que después lo veremos, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, estad firmes en el Señor. Y en 2 de Tesalónica 2:15 dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Este fue el mensaje a los de Galacia, a los de Tesalónica, Filipenses, Galacia. Estaba hablando de lo mismo, que tenían que estar firmes, que se había entregado una doctrina, que teníamos un Salvador, que teníamos un Señor, que teníamos un Maestro, que había una iglesia, y esa firmeza la teníamos que tener. Pero bueno, vamos a otro versículo en Tesalonicenses que dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En otras palabras, estad firmes inclusive hasta vuestra manera de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Nadie os engañe en ninguna manera, dice esa segunda carta a los de Tesalónica, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Hay una firmeza mental que tenemos que tener, y esa firmeza también la obtenemos vía medios de gracia. Ahora, a los de Éfeso sí nos regaló algo por lo cual ya hemos pasado, hemos hecho un estudio, que fue la armadura, dice la armadura de Dios, pero realmente es la armadura del hombre. Es un regalo de Dios, pero la que tiene que portarla es el hombre. En ese versículo 11 dice que le da esa armadura al creyente con un propósito. Miren, vamos todos ahí por favor a Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice así, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice toda la armadura, y hay toda una descripción de cuál armadura, ya la hemos visto en la iglesia y nos pasamos tal vez 2 o 3 meses estudiando este capítulo 6 de la carta a los amigos, a los santos en Éfeso. Pablo nos está enseñando aquí que hay una fuerza que constantemente está presionando, que constantemente está haciendo resistencia a las personas. Y también se nos dice que el diablo es un enemigo incansable, que no se cansa. En realidad, Pedro inclusive compara al diablo, no lo está comparando con un gatito, con algo chiquito que de pronto está buscando por ahí mordernos o arañarnos, no. Pedro lo está comparando inclusive con un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y créanme, este texto que voy a leer de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, son aquellas que nosotros decimos que hay que copiarlas, pegarlas en la nevera, resaltarlos, etc. Porque son versículos importantes. Tenemos que estar alerta. Hay una alerta, la cual estaba diciendo Pablo aquí, estén firmes. Estén firmes es por algo, es una alerta. Vamos todos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Estamos hablando de firmeza, estamos hablando de lo que quiere Pablo para su iglesia.
oiga de vosotros que estáis firmes, que estáis firmes. Dice versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él se va a devorar a un vicioso, a un promiscuo, a un ladrón, a un asesino. No, él quiere devorarse, es al cristiano, al creyente. La Sagrada Escritura es para ellos, es una alerta. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, no es un gatico, no es algo tenue por ahí para considerar, no, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nosotros estamos en la casa y nos dicen que afuera hay un león, pues yo creo que nos quedaremos en la casa, no vamos a salir a exponernos. Bueno, en esta relación que estamos hablando de firmeza, en esta relación con Dios, hay unos enemigos que ya hemos hablado, digamos que del diablo, pero también tenemos que hablar de otro enemigo grave, delicado, de esos 4 enemigos que nosotros identificamos que puede atacarnos y que puede dañar o desestabilizar nuestra firmeza, y es el mundo. En la primera carta, de la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15, y tiene un título. Los títulos no son inspirados por el Espíritu Santo, pero han servido de guía en alguna manera. Dice, no améis al mundo. Mire cómo dice ese capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que está firme, o sea que no se cae. O sea, hay que hacer la voluntad de Dios para permanecer firmes, no amar al mundo, no dejarnos llevar por esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos y esa vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque la única gloria en el mundo es para Dios. Estar firmes. Aunque vivamos en este mundo no significa que nosotros tenemos que acoplarnos a los valores del mundo, sino que de acuerdo a los valores del reino, porque eso no lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dice, la fe en Jesús nos libra de toda tentación que existe en el mundo. En la primera carta también de la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Para vencer a ese mundo es nuestra fe, es creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. No es tener fe en los proyectos o en que yo soy muy bueno, no. Es la fe en una persona, en Cristo Jesús, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Con eso vencemos a ese otro desestabilizador de nuestra firmeza, que es el mundo. Ahora veamos la carne. La carne es el más invisible, el fantasma, son aquellas pasiones que están dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, atacándonos. Muchas veces se nos pide, se nos insiste, se nos amonesta para que no satisfagamos los deseos de la carne. Y aquí hay una expresión interesante que encontré por ahí que dice, no es más santo el que menos deseos de la carne tenga, sino el que menos lo satisfaga, ya que al pecar perdemos la comunión con nuestro Dios, que es santo. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, vamos ahí por favor, primera de Pedro 2, 11. Dice así, primera de Pedro 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Hay una guerra civil dentro de nosotros, hay una guerra civil combatiendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Todos, absolutamente todos los creyentes, ustedes y nosotros, todos los creyentes, obviamente los impíos sí tienen
O sea, esos sí son felices con sus pasiones pecaminosas. Todos los creyentes tenemos pasiones pecaminosas. Hay una guerra constante. No solamente es los viernes en la noche, cuando de pronto la gente sale por ahí. No, es todos los días. Es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hay una guerra constante. Y para eso debemos estar firmes. Estad firmes, dice el apóstol Pablo. Mire como dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay una oposición dentro de nosotros, hay una forma dentro de nuestro interior hay una oposición completa a cada una de las cosas que ocurren entre nuestro espíritu, el espíritu que habita en nosotros, y esos deseos pecaminosos, esa concupiscencia que a veces brota en nosotros. En ese capítulo 5, pero ya el versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una descripción muy interesante. Posiblemente cuando fui haciendo el listado en una forma lenta, la gente puede decir: lo tengo, ¿cierto? O podemos decir todos. La solución contra los deseos carnales consiste en tener una relación adecuada con Jesús, en pedirle a Él que limpie nuestra mente, que limpie nuestros corazones, y así permanecer más cerca a Él. Ya lo vimos cuando vimos el aposento alto en Juan 15:5. La única manera es permanecer en Cristo. Juan 15:5 es otro para pegar en la nevera, que dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Es imposible, si estamos separados del Señor, poder salir adelante de esta lucha contra nuestras pasiones. Separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5, la última parte. Otro de los que atentan contra, o lo último que atenta contra esta firmeza que debemos tener, somos nosotros mismos. Quizás sea el más delicado de todos. Alguna vez le preguntaron a un pastor que cuál era la oveja más desordenada y más peligrosa que él tenía dentro de su iglesia, y él dijo: claro, les voy a contar, ahora que termine la reunión les voy a contar. Y se quedaron muchos esperando a ver que le dijeran quién era esa oveja que tenía tanto problema, y él les dijo: es mi corazón, les dijo el pastor. Uno mismo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Si ya te conoces a ti mismo, sabes que muchas veces te autojustificas, y que muchas veces para buscar tu egoísmo te autogratificas, ¿cierto? Si eres hijo de Dios por medio de Jesucristo, debes vivir para agradar a tu Padre y Señor y no a ti mismo. Esa es la exhortación. Todos tenemos pasiones pecaminosas, vuelvo y lo repito, y lo voy a repetir varias veces. Dicen que esas pasiones están haciendo una guerra constante, que están batallándose en contra de nuestra alma todo el tiempo. Y como lo dije ahora, no solamente el viernes o el sábado por la noche, no, es todos los días. Nuestras pasiones siempre están haciendo una guerra, y Pablo está diciendo que hay que estar firmes, hay que estar firmes. Repito, las pasiones que tenemos nosotros los cristianos, las pasiones pecaminosas, no son como un tenue dolorcito de cabeza, no, es un cáncer con metástasis. Esas son las pasiones que tenemos por dentro, que podrían hacernos y hacen un daño increíble, que te arrastran.
Y créanme que si las abordamos de una manera simple, sencilla, descuidada, tal vez con una aspirinita, esa actitud pasiva va a hacer que nosotros muramos, va a hacer que nosotros perdamos la guerra, perdamos la batalla. La vida cristiana es una vida que siempre va en contra de la corriente y no puede ser vivida de una manera ligera, porque la tentación del pecado, el diablo, el mundo, están constantemente conspirando contra nosotros, constantemente. La gente se descuida y cae por una razón, la gente se descuida por otra situación y cae de otra manera. Hay que estar siempre atentos, porque el apóstol Pablo dice, estad firmes siempre. Pablo los está advirtiendo y además los está preparando para estar firmes, a que no sean movidos ante la realidad del pecado que hay siempre en nosotros, la realidad de ese enemigo que tenemos, que es el diablo, y ante la maldad de un mundo que estamos todos los días mirando. Los noticieros son una fuente inagotable de cómo está el mundo, de cómo el ser humano vive, de cómo el ser humano es no solamente depredador del medio ambiente, sino como el ser humano es de una criminalidad sin límites. Hay una maldad en el mundo y el apóstol Pablo dice, estén firmes, estén firmes. Oiga, continuemos. Oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu. Esa palabra, ese espíritu, es con E minúscula, no está hablando del Espíritu Santo. En el original habla de en un mismo espíritu y en una misma alma. De esa manera viene el original. Miren como dice Lucas en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, o sea, unidos, unánimes, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso significa ese mismo espíritu, que tenían todas las cosas en común. En ese crecimiento, en esa forma de cómo iba surgiendo la iglesia, ellos tenían muy claro que tenían que estar unidos y unánimes. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Aquí había un problema en esta iglesia que le contaban al apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver por ahí en el capítulo 4. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren, una misma cosa, que no haya divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Eso lo da una misma doctrina, eso lo da una misma voz, es estar escuchando la misma voz. En Filipenses capítulo 2, versículo 1, en esta misma carta dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y miren como dice el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, cuando habla de ese mismo espíritu, porque la frase es muy importante, dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, es pensando lo mismo, sintiendo, o sea, unidos en esa misma doctrina, en ese mismo sentir, estar unánimes, porque más adelante vamos a ver que van a haber dificultades y la única forma es el amor entre los hermanos, los unos y los otros, para poder defenderse de esa situación. Pero también podemos entender, y hay una porción muy linda en el Antiguo Testamento que nos da a entender también cómo ya se hablaba de un espíritu diferente, porque podemos entender este espíritu también de una manera complementaria y diferente. Vamos todos, por favor, a Números 14:24. Números 14:24, tengámoslo ahí, tengamos el dedito ahí en Números 14. Es obvio que alguien que resiste como Jesús lo hizo, tiene un tipo de espíritu diferente dentro de sí. Esa clase de persona no se deja llevar por la corriente, no se deja llevar de cualquier doctrina. Esa clase de persona no cede al temor. Esa clase de persona no pone en ningún riesgo la fe que profesa,
y aunque los demás decidan hacerlo. La Biblia declara que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Dice así textualmente la Sagrada Escritura. Miren, vamos ahí a Números 14, 24. Dice así la santa palabra del Señor: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Eran 2 miembros de ese selecto grupo de los 12 que fueron a espiar esa tierra prometida por Moisés para el pueblo de Israel. Pero cuando ellos regresaron con el informe, ellos realmente perdieron la votación. Fue una mayoría de 10 contra 2. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Ellos estaban viendo muy diferente. Ellos tenían otra concepción muy diferente de la promesa que Dios había hecho, de lo que les había dicho Moisés, y por la tradición lo que ellos sabían. Ellos salieron de Egipto con la promesa que iban a llegar y iban a tener una nación, una tierra donde poderse desarrollar. Ya se les había dado una constitución, ya se les había dado la escritura allá en el Sinaí. Entonces iban para su tierra. Ellos estaban convencidos que si Dios los había llevado hasta allá los iba a respaldar, pero no, perdieron la votación. Los otros 10 espías dijeron: eso es imposible, son unos monstruos, son gente muy grande, son unos gigantes y son aterradores, y nosotros no tenemos el ejército ni el poder para hacerlo. No había confianza en Dios. Estar en ese espíritu, tener ese espíritu diferente, es confiar plenamente en Dios, en que las promesas que nos ha hecho desde antes se cumplirán. Esa promesa de que Él regresará es una promesa que tenemos firme. No es imposible, Él va a regresar. Nosotros hemos hablado, y yo creo que a todos nos ha pasado, que hablamos al evangelizar a las personas y les hablamos del regreso, del retorno de nuestro Salvador, y es como si nos inventáramos eso, como si fuera una mentira, como si lo sacáramos de algún libro apócrifo o alguna interpretación extraña en la Sagrada Escritura. Pero es demasiado evidente que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Josué y Caleb, si a ellos les hubieran contado que el Mesías se iba a llamar Jesús, que el Mesías iba a morir en una cruz, que iba a regresar después, ellos lo hubieran creído inmediatamente, porque ellos tenían un espíritu diferente. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, un espíritu diferente para creer absolutamente todo lo que dice la Sagrada Escritura. Cada punto, cada coma, cada palabra, cada expresión, cada inspiración del Espíritu Santo viene de la mente de Dios y es un regalo para nosotros. Esa tierra que fluye leche y miel ya está ocupada por unos gigantes. Olvídenlo, decían estos 10. Ahora estamos varados en el desierto. Josué y Caleb les suplicaron que cambiaran de opinión. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ellos estaban convencidos que si esa promesa se la habían dado era porque se iba a cumplir. Vamos a ese mismo capítulo 14 de Números, versículo 6. Números 14, 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban convencidos de eso. Ellos estaban convencidos del poder de Dios. Tener ese espíritu y ser unánimes en el espíritu, tener ese espíritu diferente, es confiar lo que dice la Sagrada Escritura. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, dijeron ellos, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ellos vieron unos gigantes chiquitos. Ellos vieron unos gigantes derrotables. Ellos ya los vieron muertos, porque ellos sabían cuál era el poder que tenía Jehová. Durante el recorrido por el desierto habían visto de a dónde brotaba el agua, de a dónde caía el alimento. Todos aquellos
cosas que vieron del poder de Dios se habían fijado en la mente de ellos, y es lo que dice la Sagrada Escritura, que se fije en nuestras mentes ese poder que tiene Dios, un espíritu diferente. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Suena algo como parecido por allá a un Esteban, hablándoles de Jesucristo, hablándoles que él veía el trono de Dios. Al enfrentarse a sus enemigos, los filipenses estaban comprometidos en la misma lucha. El archienemigo era el mismo, la causa era la misma, y la fuente de fortaleza para poder enfrentarse a la lucha era la misma. Cuando los filipenses escucharon esta palabra de Pablo, ellos no solamente, posiblemente les pasó por la mente la fortaleza y el mismo espíritu de Josué y Caleb, sino que era la misma causa, la promesa de Dios. Era la misma fortaleza, era la misma lucha, era la misma fuente de poder. El gozo en el Señor Jesucristo que había sentido durante sus luchas era el mismo gozo, y la victoria final era la misma. Ellos iban a triunfar. Solo el hecho de saber esto debía animar a los filipenses en sus luchas diarias y debía llenar su corazón con un gozo y un ánimo renovados. Esto que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras, esta exhortación que estoy haciendo yo, es para que nos llenemos de gozos y de un ánimo nuevo. Tiene que haber un ánimo nuevo. Ahora que estamos leyendo el Nuevo Testamento en este mes, tiene que renovarse nuestro ánimo. Si en alguno de las circunstancias de nuestra vida hemos desfallecido, si en algún momento hemos tenido un desaliento por continuar, si en algún momento hemos tenido un temor, estas palabras del apóstol Pablo tienen que calar dentro de nosotros. Este mensaje que nos ha entregado el Espíritu Santo tiene que calar dentro de nuestras vidas y ver esos gigantes pequeños, ver que Dios puede, sea lo que sea que tengamos al frente, y si hay una promesa de parte de Dios, eso se cumplirá. Continúa un escrito, dice: nuestra meta constante como cristianos es ejercer nuestra ciudadanía en una forma digna del Evangelio, reflejar en nuestra vida la obra misericordiosa que el Espíritu Santo, mediante el Evangelio, ha llevado a cabo en nosotros. Lo que hablamos hace 8 días, se tiene que notar en nuestro comportamiento, el Evangelio que haya golpeado de una manera impresionante en nuestras vidas, y se note que tengamos cicatrices que el Evangelio haya hecho en nuestras vidas. Si esta es nuestra verdadera meta, y si diaria y conscientemente buscamos la ayuda del Espíritu para lograrlo, también nuestra vida se distinguirá por nuestra lealtad firme al Evangelio, mediante la armonía de los unos y los otros. Es importante entender esto de los unos y los otros, porque ahorita hablamos de unanimidad, de unidad, y esa armonía de los unos con los otros hace que lo que pase terminando el versículo 27 y lo que pasa en el versículo 28 sea entendible, y por la audacia frente a los enemigos poderosos. Así como los filipenses de ese primer siglo, los creyentes del siglo XXI tienen que luchar contra muchos enemigos, contra mucha gente, contra muchas fuerzas, contra muchas filosofías, contra el ateísmo, contra todas estas manifestaciones extrañas y religiones y sectas que van apareciendo día a día. Su verdadero instigador es Satanás, y su meta en común es callar el Evangelio y amortiguar su impacto en el mundo. Esa es la tarea, llevar a Cristo como si fuera un personaje folclórico, tal vez un buen maestro, tal vez un buen filósofo, tal vez posiblemente un profeta, pero no de la dimensión que dice la Sagrada Escritura, y no de la dimensión que nosotros lo conocemos como un Señor, como un Salvador, como aquel Dios que se encarnó para venir a vivir esa vida que nosotros no fuimos capaces de vivir, cumpliendo perfectamente la ley, nunca pecando, y luego ir a morir en una cruz la cual merecíamos nosotros. Era nuestra condena. Morir, ser sacrificados y ir eternamente a un infierno de castigo. A medida que peleamos la batalla, podemos cobrar ánimos constantemente al comprender que estamos peleando la misma batalla que tuvieron que pelear los creyentes fieles como el apóstol Pablo y los filipenses.
Es la misma batalla, no hay nada nuevo bajo el sol. Póngale nombres distintos, pero es lo mismo. El mismo gnosticismo de esa época es el mismo gnosticismo de hoy, ese mismo ataque que después, el día que el Señor nos regale poder predicar la carta del apóstol, el Evangelio de Juan, esa lucha tan grande con ese gnosticismo, es el mismo gnosticismo de hoy. Son los mismos nombres de esos maestros raros ascendidos, es la misma historia, le ponen unos tintes diferentes, pero esa misma guerra, esa misma lucha que estaba sufriendo el apóstol Pablo y los filipenses, es la misma que tenemos el día de hoy. Y nos podemos regocijar en la promesa de que el Señor también nos dará los dones espirituales que necesitamos para vencer. Josué y Caleb sabían que ellos iban a vencer a sus enemigos, y para ganar la victoria final necesitamos firmeza, armonía y valor, todo lo cual significa la derrota final de nuestros enemigos y nuestra victoria. Eso es estar firmes. Estar firmes también es confiar, es saber que hay una firmeza, que hay una armonía, o sea, una unidad, unanimidad y un valor que viene como un don de parte de Dios para ganar para tener esa derrota final de nuestros enemigos y esa victoria final nuestra. La semana entrante, Dios mediante, continuaremos con el estudio de este versículo. Le pido al Espíritu Santo que sea de beneficio para su iglesia, para cada uno de nosotros, lo que hemos escuchado, no solamente para mí que lo estoy exponiendo, que he sido expuesto a esta palabra durante más horas que de pronto ustedes, pero que esta palabra sea de ayuda. A mí me ha servido mucho, me ha exhortado, me ha animado, me ha rescatado de muchas situaciones, y de la misma pasión como quiero yo tenerla en mi corazón, quiero que la iglesia también la tenga. Y le pido a Dios que bendiga su palabra, y le pido a Dios que bendiga su iglesia. La semana entrante vamos a ver ese segundo punto, que es combatir juntos, o sea, batallar juntos. Y ese tercer punto, nunca os intimiden, no tengan temor. Como aplicaciones, aunque ya hemos pasado por aplicaciones interesantes, principalmente quiero hablar a aquellas personas que no tienen a Cristo en sus vidas, a los amigos que están viendo este mensaje. Mira, la verdad, nosotros tenemos presiones sobre nuestras vidas, nosotros los creyentes tenemos presiones fuertes, pero créeme, sobre tu vida también hay una presión muy grande. Nótelo o no lo notes, o sea, hay una presión muy grande, y no se trata de la presión en este momento de la pandemia, que la tenemos todos, no, hay una presión muy grande sobre tu vida. El mundo para ti es tu reino, con toda su opulencia por un lado, o con toda su desdicha y desgracia por el otro. Con esa loca brújula te está llevando a ti hacia una perdición que podría en algún momento, mi querido amigo, ser sin retorno. Buscad a Dios mientras éste pueda ser hallado. El tiempo es hoy, el día es hoy de tu salvación. Ve a Cristo. Si no entiendes qué estoy diciendo, ve a la privacidad de tu cuarto, y en una oración dile a Él que te salve. Dile a Él que te regale el don del arrepentimiento y el don de la fe. Mira, creer en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador es de los regalos más grandes que nos ha regalado Dios. Es tener toda la esperanza, el tener vida, porque sabemos que Él ha derrotado la muerte, ha derrotado el demonio, ha derrotado todo absolutamente que eran nuestros enemigos, y que tenemos la gran esperanza de estar eternamente con Él en el cielo, eternamente con Él, disfrutando de su gloria, disfrutando de todos aquellos beneficios que tenemos como hijos de un Dios grande y poderoso. Mira, no te pierdas esto. Por favor, no te lo pierdas. No pases este día de hoy sin que hables con Él, sin que le pidas que en Él, suplícale que te muestre en tu corazón que tú necesitas un Salvador. Tú no te puedes salvar por tú mismo. A ti no te puede salvar la Virgen María. A ti no te puede salvar ninguna iglesia, ni ninguna doctrina extraña, ni ninguna doctrina, ni la sola Biblia solita te puede salvar. Lo único que te puede salvar es la fe en una persona, es la fe en Jesucristo. Cristo se encarnó
vino de una mujer, vino de una virgen, nació como cualquiera de nosotros. Fue Dios hombre, Dios hombre. Y vino y vivió esa vida como niño, como joven. Trabajó con el papá, toda la vida normal. Pero llegó un momento en que ya tenía que cumplir un compromiso y era entregar un mensaje de salvación, dar a conocer ese reino. El reino de Dios está entre vosotros. Se trastocaron los reinos, los siglos, este siglo y el siglo venidero. Él estaba entre nosotros. Su mensaje era de esperanza. Y por ese mensaje, como pasó con Josué y Caleb, los iban a apedrear. Por ese mismo mensaje a Pablo también lo quisieron matar. Créanme, nosotros los cristianos no somos aquella gente o aquellas personas que el mundo se agrada de nosotros. No, somos sus enemigos. El mensaje que nosotros predicamos es un mensaje que realmente no les gusta, pero es el mensaje que el apóstol Pablo, por el cual el apóstol Pablo y muchos de esos apóstoles y muchos mártires dieron sus vidas. Vale la pena conocerlo. Conoce ese mensaje, conoce la Sagrada Escritura. Ve a Él en arrepentimiento y fe. Nadie podrá decir que fue a Cristo y fue rechazado. Y para la iglesia hay un cuestionamiento hoy. Hemos hablado del demonio, del mundo, de la carne y de nosotros mismos. ¿Qué afectación todavía tenemos nosotros de ello? Hay una afectación todavía de estos 4 ítems de enemigos que atacan continuamente en nuestras vidas. Continúa la lucha. Es una lucha que al final la vamos a ganar con la absoluta seguridad. Cada batalla de esta es complicada y salimos heridos, salimos golpeados, en otras triunfamos fácilmente, pero no pares de pelear. Tienes el apoyo del Espíritu Santo, Él te está ayudando para eso. Y quiero que me acompañen en una oración antes de recibir la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en este día lleno de gloria, lleno de esperanza, lleno de exhortación para nuestras vidas y para la iglesia, estamos alegres, estamos felices porque hay una palabra de Dios para nosotros. Hay una palabra de esperanza porque dicha firmeza pedida por el apóstol Pablo es una firmeza que también viene como un don de Dios si nosotros vamos a Él. Separados de Él nada podemos hacer. Si estamos en Cristo, pegados en Cristo, lo obtendremos. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias por este mensaje entregado por el Espíritu Santo a muchos autores, en idiomas distintos, en países diferentes, en continentes diferentes, pero que armonizó perfectamente. Gracias por la Sagrada Escritura. Gracias, Señor, por el día del Señor, este día donde nosotros ahora nos unimos, estamos unánimes, estamos bajo la misma palabra, bajo el mismo Señor, bajo el mismo bautismo. Así que gracias. Eso fortalece la iglesia, fortalece nuestro espíritu, nuestros corazones. En este día de gozo, de amor, de esperanza, de sabiduría entregada por ti, te queremos pedir que nos guardes, que nos protejas, que haya alimento en nuestras mesas, que haya salud en nuestras casas, que muchas personas que están viviendo hoy situaciones difíciles de salud puedan salir adelante, puedan volver a ver sus familias. Y si tú has establecido, Señor, que muchas de esas personas vayan a tu presencia, Señor, permite que ya te hayan conocido, que ya sepan de ti, que vayan al cielo, que hagan parte de tu familia. Te lo suplicamos este día del Señor. Todo esto, este gozo, esta alegría, estas súplicas, estas peticiones, te las pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Salvador Jesucristo y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a recibir la bendición por parte del Señor. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, amén y amén. Y la paz del Señor inunde vuestras vidas
y cantémosle al Señor un par de himnos alabando su nombre, alabando su gloria.